Mi hijo hizo un documental para los 70 de mi padre. A último minuto, mi familia lo despreció por irse a un restaurante de lujo. No hice un escándalo, hice algo mejor. Ahora, Internet es su peor pesadilla. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay un olor particular que se impregna en la ropa, en la piel, en el alma, cuando pasas la mitad de tu vida entre tanques de acero inoxidable, sacos de malta y el aroma cítrico del lúpulo. Es un olor a tierra, a pan recién horneado y a algo más, algo que huele a paciencia. Mi nombre es Fausto, y ese olor es el de mi vida, el de mi pequeña cervecería artesanal. No es un gran imperio, pero cada botella que sale de aquí lleva un pedazo de mí. Mi padre, Silvestre, nunca lo entendió. Para él, un hombre forjado en la dureza del negocio de los materiales de construcción, mi cervecería siempre ha sido ese hobby tuyo. Lo dice con una media sonrisa que no llega a los ojos, la misma que usaba cuando yo, de niño, le mostraba un dibujo en lugar de un 10 en matemáticas. Él quería que yo heredara su mundo de cemento y varillas, un futuro sólido, predecible. Pero yo elegí el líquido, lo volátil, la alquimia de transformar agua y grano en algo que pudiera hacer sonreír a la gente al final de un día duro. Rechacé su oferta hace 20 años. Fue la primera vez que le dije que no a algo importante. El silencio que siguió a mi negativa fue más pesado que cualquiera de sus gritos. Desde entonces, he vivido en una especie de exilio autoimpuesto, siempre sintiendo la necesidad de demostrar que mi camino, aunque diferente, también era válido. Mi éxito silencioso, los premios locales que ha ganado mi cerveza, las cuentas pagadas a tiempo, nada parecía suficiente para borrar esa decepción inicial de su rostro. Me convertí en el pilar financiero silencioso de la familia, el que cubría los gastos imprevistos de mis padres o los caprichos de mi hermana Lidia, esperando, quizás, comprar una aprobación que nunca llegaba. Mi refugio, mi verdadero orgullo, no estaba en los números de mi cuenta bancaria, sino aquí, en el murmullo de la fermentación, un sonido que me recordaba que las cosas buenas toman tiempo y que, a veces, las transformaciones más importantes ocurren en la oscuridad, lejos de los ojos que juzgan. Mi hijo, Elian, tiene 17 años y la misma mirada obstinada que yo tenía a su edad. Pero su pasión no huele a lúpulo, sino a ozono, a la electricidad estática de los equipos electrónicos. Es un cineasta en ciernes, un contador de historias que ve el mundo a través del rectángulo de una lente. Es un chico de pocas palabras, pero cuando habla de planos, de luz y de narrativa, sus ojos despiden una energía que podría iluminar una habitación. Una tarde, hace unos 4 meses, entró en la cervecería mientras yo limpiaba uno de los fermentadores. Se quedó parado en la puerta, con esa forma suya de ocupar el espacio como si pidiera permiso por existir. Papá, dijo, y esperó a que yo apagara la manguera. ¿Crees que al abuelo le gustaría un regalo diferente para sus 70? Dejé la manguera a un lado. ¿Diferente cómo? Quiero hacerle una película, soltó, y la palabra película sonó enorme en el espacio húmedo de la cervecería. Un documental. Sobre su vida. Desde que era niño hasta ahora. ¿Para qué? Para que quede algo. Un legado. Lo miré. Vi en sus ojos la misma llama que yo sentí cuando elaboré mi primera cerveza decente. Esa necesidad de crear algo de la nada, de dar forma a una idea hasta hacerla tangible. Era mi fuego, reflejado en él. Y supe en ese instante que lo apoyaría sin importar nada. Es la mejor idea que he oído en mucho tiempo, hijo, le dije, y supe que era verdad. La reacción del resto de la familia fue, como era de esperar, tibia. Mi madre sonrió con indulgencia y dijo, qué bonito, un proyecto de la escuela. Mi hermana Lidia, experta en el arte del elogio envenenado, comentó por teléfono, ay, qué tierno mi sobrino, jugando a ser Spielberg. Asegúrate de que no canse al abuelo con sus preguntas. Para ellos, era un capricho, una distracción.
Para Elian, se convirtió en una obsesión sagrada. Para mí, se convirtió en una segunda oportunidad. La oportunidad de asegurarme de que la pasión de mi hijo no fuera recibida con el mismo muro de indiferencia que la mía. Esta vez, me prometí, sería diferente. Esta vez, el fuego de un joven no se apagaría por el viento frío de la apatía familiar. No si yo podía evitarlo. Los siguientes 3 meses, nuestra casa se transformó. La sala se convirtió en un estudio de edición improvisado, con cables serpenteando por el suelo y el zumbido constante del disco duro de Elian como banda sonora. Las noches se llenaron del clic rítmico de su teclado, una sinfonía de cortes y transiciones. Vi a mi hijo trabajar con una disciplina que muchos adultos envidiarían. Se levantaba antes del amanecer para capturar la luz perfecta sobre los campos que mi padre amaba, y se acostaba de madrugada, con los ojos rojos, revisando una y otra vez cada segundo de metraje. Juntos, hicimos viajes a los pueblos vecinos. Yo conducía mientras él, en el asiento del copiloto, revisaba sus notas o limpiaba sus lentes con una delicadeza casi quirúrgica. Lo llevé a la casa de don Anselmo, el mejor amigo de la infancia de mi padre. Don Anselmo, con sus 80 años y una memoria como un cofre de tesoros, habló durante 2 horas. Contó historias que yo nunca había oído, de cómo mi padre, de niño, construyó una cometa tan grande que necesitó a 3 de sus amigos para echarla a volar, de la vez que defendió a Anselmo de unos matones. De la tristeza silenciosa que sintió cuando tuvo que dejar la escuela para trabajar. Mientras Elian grababa, con la cámara fija en un trípode y una mirada de concentración absoluta, yo veía como el rostro de mi padre, un hombre que yo solo conocía como una figura severa y distante, se transformaba en el de un niño, un joven lleno de sueños y miedos. Elian también encontró una caja de viejas cintas de Super 8 en el desván de mis padres. Pasamos un fin de semana entero digitalizándolas. Vimos imágenes granuladas de la boda de mis padres, de mi primer cumpleaños, de mi hermana Lidia aprendiendo a andar en bicicleta. Elian manejaba esas frágiles cintas como si fueran reliquias sagradas. Esto es oro, papá, me susurraba, con los ojos brillantes. Esto es la textura de la memoria. Nuestra relación, siempre buena pero a menudo silenciosa, encontró un nuevo lenguaje en este proyecto. Hablábamos de ángulos de cámara y de la importancia de una buena banda sonora. Él me enseñaba sobre la regla de los tercios y yo le contaba anécdotas de la familia que podían servirle. Me convertí en su primer espectador, su chofer y su asistente técnico. Una noche, me mostró un primer borrador de 5 minutos. Era la secuencia de apertura, con imágenes de los paisajes áridos de su infancia, la voz en off de don Anselmo y una pieza de guitarra melancólica que Elian había encontrado. Me quedé sin palabras. No era un proyecto de escuela. Era arte. Era un acto de amor profundo y meticuloso. Le puse una mano en el hombro. Hijo, le dije, con la garganta apretada. Esto es increíble. Él solo sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, pero genuina. En ese momento, sentí un orgullo tan intenso que casi dolía. Estaba viendo a mi hijo no solo perseguir su pasión, sino dominarla. Y pensé, con una punzada de esperanza, que hasta el corazón más duro, incluso el de mi padre, no podría evitar conmoverse ante algo tan honestamente bello. Qué equivocado estaba. El día del cumpleaños número 70 de mi padre llegó con un cielo despejado y una extraña quietud en el aire. Habíamos pasado la mañana entera preparando la sala. Movimos los sofás, colgamos una sábana blanca e impecable contra la pared principal para que sirviera de pantalla y calibramos el proyector que habíamos alquilado. Elian iba y venía, revisando las conexiones, probando el sonido, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Estaba agotado, se le notaba en las ojeras, pero sus movimientos tenían una energía eléctrica, la adrenalina del artista a punto de desvelar su obra. Yo me encargué de la comida y la bebida, incluyendo varias cajas de mi mejor cerveza, un Amber Ale que sabía que a mi padre, en secreto, le gustaba. La casa olía a hogar, a celebración, a anticipación. Todo estaba listo. La familia debía llegar a las 7 para una pequeña cena antes de la gran premiere a las 8. A las 6:30, sonó mi teléfono.
Era Lidia. Hola, hermanito, dijo, con ese tono falsamente dulce que siempre usaba antes de soltar un dardo. ¿Ya está lista la alfombra roja para el director estrella? Tragué mi irritación. Todo listo, Lidia. Solo faltáis vosotros. Bueno, no te emociones tanto, se rió. Solo llamaba para ver si el niño prodigio ya terminó su obra maestra. Papá está un poco cansado, ya sabes cómo se pone. Espero que no sea muy larga y aburrida. Cada palabra era una pequeña aguja. Dura 45 minutos, Lidia. Y no, no es aburrida. Es la vida de tu padre. Claro, claro. Bueno, nos vemos en un rato. Intenta que papá esté de buen humor, ¿quieres? Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con un nudo formándose en mi estómago. Conocía a mi hermana. Su llamada no era casual. Era una forma de sembrar la duda, de minimizar el esfuerzo de Elian antes incluso de que tuviera la oportunidad de mostrarlo. Miré a mi hijo, que ahora estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la pantalla en blanco, repasando mentalmente cada corte, cada transición. Había puesto su corazón entero en esa pantalla. Y yo, de repente, sentí un miedo profundo y helado. Un presentimiento de que estábamos a punto de ofrecer algo frágil y hermoso a gente que no tenía la capacidad, o las ganas, de cuidarlo. Pero aparté ese pensamiento. Tenía que ser positivo. Por Elian. Hoy era el día de mi padre, sí, pero también era el día de mi hijo. Y nada iba a arruinarlo. Faltaban 10 minutos para las 7. Elian se había puesto una camisa limpia y se había peinado. Yo estaba sirviendo unas botanas en la cocina. El ambiente era de una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Mi esposa, Laura, me dio un beso en la mejilla. Todo saldrá bien, susurró. Quise creerle. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación del grupo de chat de la familia, los Garza. Lo abrí sin pensar. El mensaje era de Lidia. Cambio de planes. Papá ha decidido que prefiere celebrar en El Conquistador. Cena íntima, solo adultos. Dice que no está de humor para películas caseras. Nos vemos luego, si queréis. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3. Las palabras parecían desenfocarse, perder su sentido. Cambio de planes. Cena íntima. Solo adultos. No está de humor para películas caseras. Cada frase era un golpe, calculado y brutal. No era una sugerencia, era una orden. Una cancelación ejecutada con la frialdad de un verdugo. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. Miré hacia la sala, donde Elian estaba ajustando el volumen del proyector por última vez, con una pequeña sonrisa de anticipación. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo le explicaba que 3 meses de su vida, de su alma, acababan de ser descartados por un capricho, comunicados a través de un mensaje de texto impersonal? Salí al patio trasero, necesitaba aire. Mis manos temblaban. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Tampoco. Llamé a Lidia. ¿Qué pasa?, contestó, con un ruido de restaurante de fondo. ¿Qué coño significa ese mensaje, Lidia? Mi voz sonó extraña, contenida. Ay, Fausto, no te pongas dramático, dijo, y pude oírla sonreír. Papá simplemente no quería un escándalo en casa. Prefiere algo más, real. Ya estamos aquí, de hecho. La mesa es preciosa. ¿Estáis en el restaurante? ¿Ahora mismo? Sí, claro. Pediremos por ti. No te preocupes por la película del niño, ya la veremos otro día. ¿O no? Adiós. Colgó. Me quedé allí, en el patio, con el teléfono en la mano, sintiendo una rabia tan pura y fría que me dejó sin aliento. No era solo la cancelación. Era el desprecio. La crueldad casual. Él ya la veremos otro día. ¿O no? Habían borrado a mi hijo. Y lo habían hecho con una facilidad aterradora.
Entré de nuevo en la casa. Laura me vio y supo al instante que algo terrible había pasado. Su sonrisa se desvaneció. Negué con la cabeza, pidiéndole con la mirada que no dijera nada todavía. Caminé hacia la sala. Elian se giró al oírme. ¿Ya vienen?, preguntó, y su voz estaba llena de una esperanza que me partió el corazón en 1000 pedazos. No pude hablar. Simplemente le tendí mi teléfono. Él frunció el ceño, confundido, y lo tomó. Sus ojos recorrieron la pantalla. Vi el momento exacto en que las palabras hicieron efecto. Fue como ver una luz apagarse. Su rostro perdió todo el color. Sus hombros, que habían estado erguidos de orgullo, se hundieron. No dijo nada. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó mirando el teléfono, como si esperara que las palabras se reordenaran en algo menos cruel. Luego, con una lentitud infinita, me devolvió el teléfono. Se acercó al proyector y lo apagó. El zumbido del ventilador se detuvo, dejando un silencio denso y pesado en la habitación. Empezó a desconectar los cables, uno por uno, con un cuidado metódico, como si estuviera desmantelando una bomba que ya había explotado. Cada cable que enrollaba era un pedazo de su sueño que guardaba. Laura se acercó para abrazarlo, pero él dio un paso atrás, sutilmente. No quería ser consolado. El dolor era tan grande que ni siquiera podía dejar que nadie lo tocara. Se fue a su habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. El sonido del silencio que dejó atrás fue el más ruidoso que he oído en mi vida. Me quedé parado en medio de la sala, que ahora parecía un mausoleo. La pantalla en blanco, los sofás vacíos, los bocadillos sin tocar. Sentía una mezcla de furia y una impotencia devastadora. Y entonces, mientras mi cerebro intentaba procesar la magnitud de la crueldad de mi propia familia, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje. Era una notificación de mi aplicación bancaria. Cargo aprobado, 28,000 pesos MXN en Restaurante El Conquistador. Miré la pantalla, incrédulo. Era mi tarjeta de crédito. La que le había dado a mi padre hacía años para emergencias. La que, aparentemente, consideraban que esto era. Y ahí fue cuando la impotencia se evaporó, reemplazada por una claridad helada y cortante. No solo habían humillado a mi hijo. No solo habían destrozado su corazón y despreciado su regalo. Me estaban obligando a pagar por ello. Me estaban cobrando la cuenta de su propia traición. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 40 años, se despertó. Y supe que esto no se iba a quedar así. No esta vez. La rabia es un combustible extraño. Puede hacer que grites, que rompas cosas, que te ciegues. O puede hacerte extrañamente tranquilo. Yo sentí lo segundo. Una calma letal se apoderó de mí. La idea de llamar a mi padre y gritarle me pareció inútil, una pérdida de energía. Darles ese gusto, el de verme perder el control, no era una opción. Laura me encontró en la cocina, mirando la notificación del banco en mi teléfono. ¿Qué es eso, Fausto? Es la cuenta de la cena, dije, y mi voz sonó plana, sin emoción. La cena por la que nos han despreciado. La están pagando con mi dinero. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad que rápidamente se convirtió en furia. No puede ser. Tienes que llamarles. ¿Tienes que? No, la interrumpí. No voy a llamarles. Voy a hacer algo mejor. Caminé con determinación hacia la habitación de Elian. Toqué suavemente la puerta. Hijo, soy yo. ¿Puedo pasar? Un murmullo ininteligible me dio permiso. Entré. Estaba sentado en el borde de su cama, en la oscuridad, mirando la pared. La habitación se sentía como una tumba. Me senté a su lado. No dije nada durante un minuto entero. Solo me quedé ahí, respirando el mismo aire denso y doloroso que él. Lo que hiciste, empecé, y mi voz era apenas un susurro. Esa película es lo más increíble que he visto. Es un trabajo lleno de amor y de talento. Y ellos no son dignos de verlo. Él no se movió. Pero el mundo sí,
continué, y sentí como la idea tomaba forma, sólida y clara, en mi mente. Tu trabajo merece ser visto, Elian. No por ellos. Por todos los demás. Levantó la cabeza lentamente, y en la penumbra pude ver la confusión en sus ojos hinchados. Súbelo, le dije, y mi voz ya no era un susurro, sino una orden tranquila y firme. Llama a tu amiga, a Valeria. Que te ayude. Súbelo a Internet. A YouTube. A donde sea. Ponle un título simple. Que no parezca un ataque, sino un regalo. Un regalo que ellos rechazaron, pero que tú le ofreces al mundo. Me miró, y por primera vez en una hora, vi una chispa de algo en su mirada. No era esperanza, todavía no. Era sorpresa. Súbelo ahora, repetí. Y que el mundo entero vea lo que mi padre se negó a ver. Elian no respondió, pero vi cómo sacaba su teléfono. Marcó el número de Valeria. Oí fragmentos de su conversación, su voz rota al principio, luego ganando un poco de fuerza mientras le explicaba la idea. Media hora después, Valeria estaba en nuestra casa. Es una chica brillante, rápida, que entiende el lenguaje de las redes sociales como si fuera su lengua materna. No hizo preguntas innecesarias. Solo miró a Elian, le dio un apretón en el brazo y dijo, manos a la obra. Se encerraron en su habitación. Yo me quedé fuera, en la sala, sintiéndome como un general que ha dado una orden y ahora solo puede esperar el resultado de la batalla. A la 1 de la mañana, Elian salió. Ya está, dijo. Está en YouTube. Me mostró el enlace en su teléfono. El título era simple, exactamente como le había sugerido, La vida de Silvestre Garza, un regalo de su nieto. La miniatura era una foto antigua y hermosa de mi padre de joven, sonriendo a la cámara. Era perfecto. No era agresivo. Era conmovedor. Valeria ya lo había compartido en un par de grupos de Facebook de nuestro pueblo, con un texto escueto, un joven cineasta local hizo este increíble homenaje para el cumpleaños de su abuelo. Un trabajo hecho con mucho corazón. Vale la pena verlo. Al principio, no pasó nada. 10 visitas. 50. Luego 100. Me fui a la cama sintiendo un nudo de incertidumbre. ¿Había hecho lo correcto? A la mañana siguiente, me desperté con el zumbido de mi teléfono. Tenía docenas de notificaciones. El video tenía más de 10.000 visitas. Y seguía subiendo. Pero no era solo el número. Eran los comentarios. ¡Qué trabajo tan hermoso y emotivo! Tu abuelo debe estar increíblemente orgulloso, decía uno. Soy de aquí y conozco a don Silvestre. Este video me ha hecho llorar. ¿Qué talento tiene este chico?, decía otro. Valeria había hecho su magia. Alguien, probablemente ella, había filtrado la historia completa a un blogger local conocido por su olfato para el drama comunitario. A las 9 de la mañana, el blogger publicó un artículo. El titular era una obra maestra de la provocación pasivo-agresiva, el regalo que un abuelo rechazó, el documental viral que conmueve a la ciudad. El artículo contaba la historia con detalles jugosos, los meses de trabajo del nieto, la cancelación de última hora, la cena de adultos en un restaurante caro, y finalizaba con un enlace al documental. Invitando a la gente a juzgar por sí misma si este regalo merecía ser despreciado. Eso fue como echar gasolina a un incendio. El video se disparó. 20.000 visitas. 50.000. La gente ya no solo comentaba sobre la calidad de la película, sino sobre la historia detrás de ella. ¿Qué clase de familia rechaza un regalo así por ir a un restaurante? ¡Qué vergüenza! Conozco a los Garza. Siempre han sido unos arrogantes. Pobre chico. Elian, si lees esto, que sepas que tienes más talento en un dedo de lo que toda tu familia tiene de corazón. Sigue adelante. Elian leía los comentarios en su habitación, en silencio. No parecía feliz, pero tampoco triste. Parecía aturdido. Como si el apoyo de miles de extraños fuera un bálsamo extraño y abrumador para la herida infligida por su propia sangre. El teléfono de la casa empezó a sonar. Eran vecinos,
amigos lejanos, todos hablando de lo mismo. El rumor se había convertido en un rugido. La historia ya no nos pertenecía. Pertenecía a la comunidad, al Internet. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que la confrontación era inminente. La tormenta que yo había desatado estaba a punto de romper, justo en la puerta de mi casa. No tuve que esperar mucho. A mediodía, la camioneta de mi padre frenó bruscamente frente a mi casa, levantando una nube de polvo. Se bajaron los tres, mi padre, con el rostro como una máscara de furia, mi madre, con una expresión de víctima ofendida, y Lidia, que parecía vibrar de indignación. No tocaron el timbre. Mi padre simplemente abrió la puerta y entró, como si todavía fuera el dueño de mi vida y de mi casa. ¿Se puede saber qué demonios has hecho?, espetó, agitando su teléfono en mi cara. En la pantalla se veía el artículo del blogger. Me crucé de brazos. Mantuve la calma que sabía que más los enfurecería. Yo no he hecho nada, papá. Simplemente permití que el trabajo de mi hijo fuera visto. Ya que tú decidiste que no valía la pena. Nos has humillado, gritó mi madre, con la voz temblorosa. Todo el pueblo se está riendo de nosotros. Nuestros amigos nos están llamando. Nos has convertido en los monstruos de una película. Curioso, respondí, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Porque anoche, vosotros convertisteis a mi hijo en el protagonista de una tragedia. Y ni siquiera tuvisteis la decencia de decírselo a la cara. Lidia dio un paso al frente, apuntándome con un dedo. Esto es por tu culpa, Fausto. Siempre con tus ideas raras, tu cervecería estúpida, y ahora contagiando al niño con tus delirios de grandeza. Tienes que bajar esa cosa de internet ahora mismo. Y tienes que publicar una disculpa, decir que todo fue un malentendido. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Una disculpa? ¿Un malentendido? ¿Fue un malentendido el mensaje que me enviaste, Lidia? ¿Fue un malentendido que decidierais que una cena cara era más importante que el corazón de vuestro nieto? Y fue un malentendido, dije, sacando mi propio teléfono y mostrándoles la notificación del banco, este cargo de 28,000 pesos en mi tarjeta de crédito. Se hizo un silencio. Los tres miraron la pantalla. Vi un destello de pánico en los ojos de mi madre. Mi padre apretó las mandíbulas con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Teníamos que pagar, balbuceó mi madre. Era una emergencia. Una emergencia, repliqué, levantando la voz por primera vez. ¿Una emergencia es humillar a vuestra familia y luego pasarme la factura? ¿Durante cuántos años he estado pagando vuestras emergencias, Las vacaciones de Lidia, la remodelación de vuestra cocina, vuestros caprichos, siempre en silencio. Siempre el buen hijo, el buen hermano. ¿Y para qué? ¿Para qué uséis mi dinero para pisotear a mi hijo? No te atrevas a hablarnos así, rugió mi padre. Soy tu padre. Y yo soy el suyo, grité, señalando hacia el pasillo, donde Elian había aparecido, atraído por los gritos. Estaba pálido, pero de pie, mirando la escena. Y mi primer deber es protegerlo. De quien sea. Incluso de vosotros. Me volví hacia ellos, y sentí como si años de resentimiento y dolor reprimido finalmente encontraran una salida. Vuestra reputación, dije, saboreando cada palabra. Os preocupáis por vuestra reputación. Dejadme deciros algo sobre vuestra reputación. No la destruí yo. Ni mi hijo. La quemasteis vosotros mismos anoche. La ahogasteis en un plato de langosta pagado con mi dinero. Y ahora estáis aquí, no para disculparos con un niño de 17 años al que le rompisteis el corazón, sino para intentar controlar los daños. Para salvar vuestro propio pellejo. Hice una pausa, mirándolos a los tres, uno por uno. Se acabó, dije, con una calma repentina y definitiva. Fuera de mi casa. Ahora. Se quedaron paralizados, como si no pudieran procesar la orden. Fuera, repetí, y esta vez mi voz resonó en toda la casa. Mi padre me lanzó una mirada de odio puro, murmuró algo sobre que me arrepentiría, y se dio la vuelta.
Mi madre y Lidia lo siguieron, como dos sombras derrotadas. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue pesado. Fue ligero. Fue el silencio de la libertad. En un pueblo pequeño, la reputación es una moneda. Y la de mi familia se había devaluado de la noche a la mañana. Las consecuencias no fueron inmediatas ni dramáticas, como en una película, sino lentas y corrosivas, como el óxido. Empecé a notarlo en pequeñas cosas. Un par de semanas después del enfrentamiento, fui a la ferretería a comprar unas piezas para la cervecería. El dueño, un hombre que conocía a mi padre de toda la vida, me evitó la mirada. Me atendió su hijo, con una amabilidad casi exagerada, como si se estuviera disculpando en nombre de su generación. Luego oí rumores. Que el negocio de materiales de mi padre, Construgarza, había perdido 2 contratos importantes. Que la gente prefería ir a la competencia antes que darle su dinero a ese hombre que le hizo eso a su nieto. El apodo se le quedó pegado. Lidia fue quien, irónicamente, más sufrió el ostracismo social. Ella, que vivía para el que dirán, para los cafés con sus amigas y los eventos del club local. Una amiga de Laura me contó que Lidia había intentado organizar su reunión anual de caridad y que casi nadie se había apuntado. La gente le daba excusas vagas, pero el mensaje era claro. La habían sentenciado en el tribunal de la opinión pública. Don Anselmo, el amigo de mi padre, me llamó un día. Su voz sonaba triste. Hablé con tu padre, Fausto, me dijo. Intenté hacerle ver. Le dije, Silvestre, ese niño te dio el mejor regalo que un hombre puede recibir. Te dio tu propia historia, te hizo inmortal. Y tú la tiraste a la basura. ¿Sabes qué me respondió? Que su historia era suya y de nadie más. Que nadie tenía derecho a hurgar en su vida. Don Anselmo suspiró. Me da pena, Fausto. Es un hombre orgulloso, ahogándose en su propio orgullo. Le dije que me daba vergüenza ser su amigo. No hemos vuelto a hablar. Nunca intentaron contactarnos de nuevo. Ni una llamada. Ni un mensaje de disculpa. Eligieron el exilio antes que la humildad. Se encerraron en su casa, en su resentimiento, convirtiéndose en fantasmas en su propia ciudad. Su castigo no fue la ruina económica, sino algo peor, la irrelevancia. El silencio. El mismo silencio al que habían condenado a mi hijo esa noche, ahora se les devolvía, multiplicado. Mientras la estrella de los Garza se apagaba, la de Elian comenzaba a brillar con una fuerza inesperada. El video no solo le trajo apoyo moral, sino oportunidades reales. Una semana después del incidente, recibió un correo electrónico del director del Departamento de Comunicación de la universidad más prestigiosa del estado. Lo habían visto. Estaban impresionados. Le ofrecían una beca completa. Cuando Elian me lo enseñó, con los ojos llorosos, esta vez de alegría, sentí que el círculo se cerraba. La humillación se había transformado en triunfo. Pero eso no fue todo. Una pequeña cadena de televisión local lo contactó. Querían que produjera una serie de cortos documentales, siguiendo el estilo de su película, sobre otros personajes anónimos de nuestro pueblo, el artesano que hacía guitarras, la anciana que contaba leyendas, el joven músico que tocaba en la plaza. Le dieron un pequeño presupuesto y total libertad creativa. Mi hijo, el chico que se escondía detrás de una cámara, de repente tenía una voz. La gente lo paraba por la calle para felicitarlo. Los otros chicos de su edad ya no lo veían como el raro, sino como el cineasta. Lo más importante fue el cambio que vi en él. Siguió siendo un chico tranquilo, pero su silencio ya no era de timidez, sino de observación. Caminaba más erguido. Miraba a la gente a los ojos. Había encontrado su lugar en el mundo, no por la aprobación de su familia, sino a pesar de su desaprobación. Había aprendido una lección dura pero invaluable. A veces, el rechazo de las personas equivocadas es una brújula que te señala la dirección correcta. Nunca recuperé los 28,000 pesos de aquella cena. Y, para ser honesto, dejé de pensar en ello. El dinero va y viene. Pero lo que ganamos fue infinitamente más valioso. Gané la versión de mi hijo que estaba destinada a ser,
segura, apasionada, libre. Y me gané a mí mismo. Rompí el ciclo de silencio y sumisión que había definido mi relación con mi familia. Elegí a mi hijo por encima de la tradición, por encima del miedo, por encima de la falsa paz que se compra con la dignidad. A veces, por la noche, bajo a la cervecería. En el silencio, mientras observo el lento proceso de la fermentación, pienso en todo lo que pasó. Y me doy cuenta de que, al final, mi padre tenía razón en una cosa. Mi cervecería no es solo un hobby. Es una metáfora. Se trata de tomar ingredientes amargos, añadirles tiempo, paciencia y un poco de fe, y confiar en que, al final, el resultado será algo que valga la pena. Algo bueno. Algo real. Elegí a mi hijo. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Pero decime vosotros, ¿fui demasiado lejos o justo lo necesario?